Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este video de FIFA 21 y como pueden darse cuenta vamos a ver cuáles van a ser como tal las expectativas de la directiva y el presupuesto que nos van a dar cuando arrancamos un modo carrera en uno de los tantos equipos que tenemos aquí de la Liga Mexicana. Y como pueden darse cuenta, en el consejo de la directiva vamos a tener nos van a pedir sí o sí como tal el título de la Liga Mexicana, éxito continental. No sé si venga como tal la Copa Libertadores como tal, nos lo ponen como crítico, nos lo están pidiendo, no sé si vamos a participar en ello. Exposición de la marca va a ser alto, nos van a pedir jugadores de renombre para poder alzar la marca. El financiero, tenemos financiero medio, posiblemente no necesitemos de tanto dinero, y fuerzas básicas también no es tan importante. Iniciamos con ellos con un presupuesto de 17 millones de dólares. Vamos a arrancar con Atlas. Como tal, el éxito nacional no es tan exigente. El club lo pone como bajo, no es una prioridad. El éxito continental también de la misma manera es muy bajo. La exposición de la marca es medio. El financiamiento o el dinero es igual, de igual manera medio. Y fuerzas básicas, aquí sí te piden generar fuerzas básicas. Así que si no eres de los buenos, que te gusta sacar jugadores de la cantera, pues ese equipo posiblemente no sea para ti. Y empezamos con un presupuesto de 7 millones de dólares. Para el equipo de San Luis, las expectativas del consejo es que el éxito nacional, obviamente no hay título, no te exigen el título. De igual manera con el continental, la exposición de la marca es bastante bajo. De igual manera con el dinero, pues ya que no arrancamos con un gran presupuesto. Y de fuerzas básicas realmente tampoco te piden nada. Es un equipo que realmente pues te lo da bastante fácil. La régimen de transferencias en efectivo, casi los 6 millones de dólares te están dando para que puedas moverte y formar un gran equipo de el San Luis. Para el Cruz Azul, aquí se vienen las cosas un poquito fuertes. Aquí sí te exigen el título, es bastante crítico. Éxito continental es bastante bajo. No sé a qué se refieren con continental. No sé si la Libertadores esté para nosotros. Exposición de la marca es bastante alto. El nivel financiero pues es muy bajo. No te exigen que generes bastante dinero, dado que pues somos un equipo que tiene dinero. Y las fuerzas básicas es bastante bajo. No es un equipo que genere bueno, realmente que el consejo no nos está exigiendo que generemos fuerzas básicas. Y empezamos con un poderosísimo presupuesto de 34 millones de dólares. Para el equipo de los Juárez, el consejo nos está pidiendo un éxito bastante bajo. Continental de igual manera, la exposición de la marca bajo. Financiamiento o de dinero que generemos aproximadamente, pues puede que nos esté pidiendo que generemos un poquito más de dinero. Y en fuerzas básicas está bastante bajo. Y en transferencias 2.2 millones de dólares es con lo que vamos a arrancar para este modo carrera. Para el equipo del Guadalajara, aquí también te exigen de ley que ganes el título. De igual manera el éxito continental, la exposición de la marca de igual manera que sea bastante alto, que generes, que traigas alguna expectativa de algún jugador bueno mexicano. Del nivel financiero muy bajo, no necesitamos como tal dinero, que generemos dinero. Fuerzas básicas también es muy alto, nos exigen que generemos cantera y un régimen de transferencia o un presupuesto de 31 millones de dólares. Para el equipo de León tenemos como tal el éxito nacional alto, éxito continental es bajo, la exposición de la marca pues es medio, tampoco te exigen demasiado. Igual en el financiamiento sí te exigen que generes dinero de las ventas a lo mejor de algún jugador. Y en las fuerzas básicas pues que no generes como tal cantera. Y vas a empezar con un presupuesto de 4 millones de dólares. Arriba del Mazatlán, el éxito nacional es bastante bajo, no te exigen para nada que seas campeón ni por casualidad. El éxito continental también es bastante bajo, la exposición de la marca ni se diga. Financiero pues es medio, te exigen que generes un poquito más de dinero. Fuerzas básicas que no generes absolutamente nada y te dan una transferencia de casi 2 millones de dólares. El equipo del Necaxa, el éxito continental no te exige ni el título continental ni el nacional. La exposición de la marca que sea bastante bajo, que no la expongas tanto. En el financiamiento es bastante medio, no necesitamos que generes tanto dinero. Y en fuerzas básicas pues que no generes, no es un equipo que esté acostumbrado a generar cantera. Y nos dan un régimen, o nos da un presupuesto, perdón, de 10 millones, casi 11 millones de dólares.
El equipo del Pachuca, las expectativas, éxito continental va a ser bastante, pues nivelado, pues se puede ser o no campeón, ahí sí no me molesta nada. Éxito continental es bastante alto, yo no sé, sigo pensando, va a estar la Libertadores aquí, ¿por qué me estás exigiendo más en éxito continental que en éxito nacional? No lo sé. Exposición de la marca es bastante bajo, en el financiamiento ahí sí quieren que generemos dinero de la cantera que generamos y de las fuerzas básicas, me sorprende porque es medio. Aquí en Pachuca debería ser alto, dado su historia y los jugadores que ha generado a lo largo de esta, y nos da un régimen de transferencia, un presupuesto de 5.5 millones de dólares. El equipo del Puebla, las expectativas son bastante bajas tanto en continental como en nacional. La exposición de la marca es bastante baja. El financiamiento pues es crítico, como tal no hay dinero. Ahí sí que posiblemente podamos empezar con un bajo presupuesto y las fuerzas básicas pues no nos exigen bastante. Y como tal empezamos con 4.2 millones de dólares para arrancar este modo carrera. Con el equipo de mis amores, éxito nacional, pues bastante medio, no nos exigen para nada si podemos ser campeón o no, pues obviamente pues tendría que ser una exigencia, de igual manera para el éxito continental. Exposición de la marca es bastante medianito, podemos sí o no darle esa proporción. El financiamiento pues es crítico, necesitamos generar dinero porque pues no hay dinero, y las fuerzas básicas pues también en medio, debería ser bastante exigente en las fuerzas básicas porque también Pumas es un equipo que genera cantera y pues ya la ha dejado de hacerlo desde hace mucho tiempo, y ya es momento de que se pongan las pilas a generar cantera, y con ellos nos llevamos un un presupuesto de 10 millones de dólares. Para el equipo del Querétaro, éxito nacional muy bajo, de igual manera para el continental, exposición de la marca igual bastante bajo, del dinero pues es realmente alto, que sí nos exigen que generemos como tal pues dinerito, fuerzas básicas, pues posiblemente puede ser una de las cosas que nos van a pedir más a futuro, y pues tenemos un presupuesto, una transferencia, un presupuesto de 1.5 millones de dólares. Para el equipo de Rayados, el éxito nacional es bastante alto, no lo exigen como tal, así que pues aquí sí vamos a tener que necesitarlo. Éxito continental, pues sí, posiblemente ya sea necesario de poder ganar algo fuera de casa. Exposición de la marca es medio, tampoco es tan exigente. De igual manera, el dinero no es necesario que generemos tanto dinero, ya que pues que somos el Monterrey, tenemos dinero. Fuerzas básicas, pues no es tan exigente, puedes o no generar y no te dicen absolutamente nada, y tienen un presupuesto de 27 millones de dólares. Santos Laguna, tenemos éxito nacional, es bastante medio, ahí si quieres ser campeón o no te dicen absolutamente nada, posiblemente para la siguiente temporada ya te empiezan a exigir. Éxito continental es bastante bajo, exposición de la marca tampoco te lo exigen, de igual manera el financiamiento también es bastante bajo, y obviamente las fuerzas básicas pues ahí sí te las podrían estar pidiendo un 50-50, así que pues ahí ponte las pilas en ese punto. Y el régimen de transferencias empezamos con 10 millones de dólares. El equipo de los Tigres, expectativas del consejo, éxito nacional es crítico, aquí se necesita ser campeón sí o sí. Éxito continental es bastante alto, aquí también te lo van a exigir. Exposición de la marca es medio, así que pues posiblemente tengas que traer algún jugador bastante bueno para poder generar más venta de playeras, más venta de promoción de la marca. Financiamiento pues es bastante bajo, no necesitamos como sea tanto dinero. Fuerzas básicas pues también no es que generemos, y no somos de los que estemos buscando traer fuerzas básicas, y tenemos un régimen de transferencia de casi 23 millones de dólares. Para el equipo de Tijuana, éxito nacional pues es medio, éxito continental pues es muy bajo, tampoco nos lo exigen. Exposición de la marca medio, financiero medio, fuerzas básicas bastante bajo, no somos de los que generemos, y tenemos un régimen de transferencia de 8.8 millones de dólares. Por último, con el equipo del Toluca, tenemos un éxito nacional medio, así que prácticamente para la siguiente temporada posiblemente ya te lo exijan. Éxito continental muy bajo, exposición de la marca pues también está bastante bajo. Financiero pues también no nos exigen que crezcamos el club en dinero, y las fuerzas básicas pues no es que nos la están exigiendo. Así que bueno, vamos a empezar con un presupuesto de 8.4 millones de dólares. Y con esto terminamos este video, señores. Como ven, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto de cada una de las expectativas de la directiva, y así como los presupuestos que nos están dando para este modo carrera. Déjenme también en los comentarios qué clubes van a tomar ustedes para iniciar este modo carrera, con qué equipo les gustaría empezar. Y bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, regalarme su like, comentarios, y pues nos vemos. Soy Gamer91. Hasta la próxima, señores.